Buen día, espero que se encuentren bien. En esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver uno de los puntos que salió en el examen de admisión a la ODEA en el 2016-2, pero utilizando Python, el lenguaje de programación. El punto básicamente dice lo siguiente: la suma de todos los números entre 50 y 350, los cuales terminan en 1, es. Sí, hay que mirar los números que estén entre 50 y 350 y que además esos números terminen en 1. ¿Sí? Esa es lo que tenemos que hacer. Encontrar esa suma, la suma de todos esos números. Antes de empezar a hacer el ejercicio, vamos a pensar un poquito una cuestión. Y es básicamente la siguiente pregunta. ¿Cómo identifico a los números que terminan en 1? Vamos a ver. Por ejemplo, 211 termina en 1. Vamos a ver qué pasa cuando yo a 211 lo divido por 10. Cojo dos cifras, 2 por 10, 20, queda 21, 1, bajo el 1. El 11 está en el 10 una vez, 1 por 10, 10, queda 11, 1. Entonces recuerde que el número que queda aquí es lo que llamamos cociente y el número que queda aquí es lo que llamamos residuo. Entonces en este caso el residuo es 1 y el cociente es 21. Otro número cualquiera que termine en 10, perdón, que termine en 10, no, que termine en 1. 111, por ejemplo. Lo divido entre 10. Cojo dos cifras, el 11 en el 10 está una vez, 1 por 10, 10 queda 11, 1, bajo el 1. El 11 en el 10 está una vez, 1 por 10, 10 queda 11, 1. Residuo 1, cociente 11. Residuo 1, cociente 11. Vamos a hacer la última prueba. Por ejemplo, 511 dividido 10. Cojo dos cifras. ¿Cuántas veces está el 51 en el 10? 5 veces. 5 por 10, 10. Queda 51, 1. Bajo el 1. ¿Cuántas veces está el 11 en el 10? Una vez. 1 por 10, 10. Queda 11, 1. Este es el residuo y este es el cociente. El residuo es 1 y cociente 51. Entonces, ¿yo qué puedo decir o qué puedo concluir? Podemos sacar una conclusión para responder esa pregunta. ¿Cómo identifico a los números que terminan en 1? Entonces, conclusión. Los números que terminan en 1 son aquellos que al dividirlos por 10, su residuo es 1.
Listo, esa es la conclusión. ¿Sí? Conclusión bien importante. Conclusión bien importante. Esto porque lo quise traer a colación, porque vamos a usar este principio para poder resolver o implementar un programa en Python. Ahora, vamos a empezar. Básicamente el razonamiento va a ser el siguiente. Vamos a crear una lista donde en esa lista vamos a agregar los números que estén entre 50 y 350 que terminen en 1. Entonces, una lista en Python se hace con dos corchetes, básicamente. Una lista es un arreglo de elementos. Listo, entonces, teniendo los corchetes, básicamente aquí lo que creamos es una lista que la llamamos A, que es la lista, que es una lista vacía. O para ser más específicos, pongamos lista de números entre 50 y 350, digamos, terminan en 1. ¿Sí? Para que ese nombre no nos quede tan largo. Listo. Vamos bien hasta acá. Entonces ahora necesitamos crear algo que nos permita movernos entre ese rango, entre 50 y 350. Básicamente eso aquí en Python pues se llama ciclo, ¿cierto? Entonces vamos a crear un ciclo for, definimos un número i que va a recorrer en el rango for in range de 50 a 350 más 1. ¿Por qué más 1? Porque Python, si lo ponemos hasta 350, cuenta hasta 349. Entonces, pues es importante ponerlo ahí. Ahora, vamos a ponerle un condicional. ¿Y cuál va a ser el condicional? ¿Qué me va a condicionar que el número sea, o más bien que un número termine en 1? La conclusión que sacamos, que al dividirlo por 10 el residuo sea 1. Y en Python el residuo se simboliza con el porcentaje. Entonces, un condicional es si ese número i porcentaje 10, es decir, si el residuo de yo dividir el número i por 10 es exactamente 1, entonces yo qué le voy a decir a Python, le voy a decir lo siguiente, le voy a decir que coja ese número y me lo agregue a la lista. Entonces cojo y copio el nombre de la lista, punto, pongo append y pongo i. Ahí le estoy diciendo a Python que si ese número, el residuo de irlo por 10 es 1, entre 50 y 350 me lo metas a la lista. Ahora vamos a ver, salimos del ciclo y vamos a imprimir la lista de números. Entonces, miren, nos dan todos: 51, 61, 71, 81, 91, 101, todos los que ahora habíamos señalado, ¿sí? Cuando digo ahora habíamos señalado es porque en un punto que hice para la lista de reproducción de problemas al examen de admisión de la ODA ya habíamos hecho esto, pero a mano, ¿sí? Entonces, digamos, para ponerlo como un poquito más bonito, pues ponemos la lista de números entre 350 y, perdón, entre 50 y 350 que terminan en 1 es puntos, cierre comillas, y aquí puede ir una coma.
y sale más bonito. La lista de números entre 50 y 350 que terminan en 1 es, aquí tenemos toda la lista. Ahora, yo no necesito cuáles son los números, necesito cuánto suman. Entonces hay una función en Python que es la función suma o sum, ¿sí? Entonces, como yo aquí ya, como al salir del ciclo, ya me sale toda la lista creada, que me sale acá, toda la lista con todos los números entre 50 y 350 que terminan en 1, yo acá abajo simplemente lo voy a decir, vea, imprímame la suma de todos los números que hay en la lista que leímos ese nombre todo largo. Entonces aquí, para que se vea más bonito, podemos poner la suma de los números entre 50 y 350 que terminan en 1 es. Pongo una coma y ahora imprimo. Ahora dice, la lista de números entre 300 y 350, perdón, voy a cerrar este acá, pues porque ya tenemos esta conclusión. Entonces dice, la lista de números entre 50 y 350 que terminan en 1, ya los tenemos acá. Ya los tenemos acá, que son todos estos. ¿Sí? Ahora, nos pedían era la suma. La suma de los números entre 50 y 350 que terminan en 1 es 5880. Y aquí está mal porque en el examen que iba a 5880. En el examen de admisión, pues aparece 5880 como la respuesta, y de hecho eso fue lo que nos dio en el ejercicio que hicimos para la lista de reproducción del examen de admisión a la UDA. O sea que un problema de un examen de admisión lo resolvimos o lo comprobamos su solución más sencillamente utilizando Python, más como que para enseñar sobre Python y todo eso. Es como enseñar es como mostrarles esa relación que hay entre la programación y las matemáticas. Es que programar básicamente es hacer matemáticas. Sí, la opción B es 5880, básicamente programar es hacer matemáticas, y casi que hacer matemáticas a veces se convierte en un juego de sumar, de buscar regularidades y todo esto. Entonces lo que hicimos fue crear una lista. En el comienzo la lista estaba vacía, luego entonces creamos un ciclo, y en ese ciclo creamos un número que se llama i, y que me recorra ese rango entre 50 y 350, y le dijimos a Python que en ese rango, básicamente ese número i me va a ir tomando todos los números entre 50 y 350, es decir, 50, 51, 52, 53, y Python lo que va a hacer es que toma el 50, lo divide entre 10 y comprueba si el residuo es 1. Si el residuo es 1, lo mete a la lista. Si el residuo no es 1, no lo mete, ¿cierto? Porque esa fue la condición. Únicamente si el residuo es 1, métamelo a la lista. Se mete con 51, el residuo es 1, entonces llega a 51 y lo mete a la lista. Pasa con 52, con 53, no funciona. Llega a 61. A 61 si el residuo es 1, al dividirlo por 10, entonces lo meto a la lista. Y Python ahí va configurando toda la lista hasta que recorre hasta 350 y ya cierra la lista. O sea, se acaba el ciclo. La lista realmente se cierra en 341, porque de 341 a 350 no hay más números que terminen en 1, o que al dividirlos por 10 el residuo sea 1. Entonces por eso yo aquí al final del ciclo, es decir, en el mismo renglón que el ciclo, porque todo lo que esté dentro del ciclo, es decir, un espacito más allá, eso se llama como una sangría, por decirlo así, una indentación. Ese espacito que hay ahí me quiere decir que todo lo que esté de ese espacito para allá, es decir, desde el if, está dentro del rango. Entonces yo saco el prime para afuera para que ya me imprima la lista completa totalmente, y me imprime toda la lista de números, y también le digo que me imprima la suma de esa lista de números, que es 5880.
Entonces, básicamente es para ilustrar que matemáticas y computaciones es hacer lo mismo. Es un juego, pensar cómo hacer las cosas de forma más sencilla. No siendo más, muchas gracias por el video y que tengan un muy buen resto de día.